Bueno, estamos acá en el Instituto de Formación Docente 101 de Educación Física. Bueno, le vamos a hacer las preguntas al profesor Mariano Anconetani, que es profesor de Sociopolítica y Educación y comunicador social. Bueno, comenzaremos con las preguntas. Bueno, una de las preguntas es, ¿qué cargo usted desempeña actualmente en el instituto sería? En el instituto, bueno, buenas tardes. En el instituto me desempeño como profesor, como vos comentabas, de la materia de teoría sociopolíticas y educación en 3 cursos de segundo año. Y también dentro aquí del instituto me desempeño en un cargo de gestión, que es el cargo de coordinador de políticas estudiantiles, ¿sí? Coordinador institucional de políticas estudiantiles, que es un cargo dentro del INFOD, dentro del Instituto Nacional de Formación Docente. Bueno. ¿Y hace cuánto usted ejerce esta profesión? ¿Acá en el instituto? ¿Aquí en el instituto? Aquí en el instituto yo estoy dando esta materia de teoría sociopolíticas y educación, estoy dándola desde el año 2010. O sea que este año ya se están cumpliendo los primeros 9 años. ¿Y como profe de educación física, usted sería cuántos años? Yo como profesor de educación física, yo me gradué aquí, en el Instituto 101, me gradué en el año 2004. Y me desempeñé como profesor de educación física, más que todo, no tuve ninguna experiencia en colegios, en escuelas públicas. Tuve, sí, 4 años de experiencia en colegios privados del partido de Quilmes. Yo nací en Quilmes y bueno, tuve experiencias más que todo en Solano, en Quilmes, sí, en 2 escuelas de Quilmes privadas. Y bueno, pero ya hace de esto, la última vez que yo di clase en patio específicamente fue en el año 2000, antes de ingresar aquí al instituto, como profesor. Y referido a la escuela, sería la escuela pública, ¿le hubiese gustado ejercer más tiempo ahí o por qué ocasión no pudo ejercer en escuelas públicas? Digamos, en escuelas públicas, a ver, te digo lo que fue sucediendo, ¿no? en la trayectoria. Digamos, tuve esas experiencias en colegios privados, que tuve bastantes horas. Digamos, tenía horas con distintos grupos en primaria, en secundaria, y yo continuaba formándome en la universidad con estudios de grado y después continué con estudios de posgrado. Entonces, entre digamos, las horas, y además en otros momentos también tuve algunas experiencias en el ámbito, no tanto en docencia, sino en el ámbito privado, en empresas, digamos, no estrictamente lo que tiene que ver con docencia. Entonces, todo eso me fue llevando a que tuviera muy poco tiempo para ir a ver si había algunas horas en colegios públicos, en escuelas públicas, a ver si había algún acto público. Yo siempre veía que mis compañeros que se habían graduado conmigo siempre me decían, vamos a tal acto público, vamos a tal acto público. Claro, por falta de tiempo. Fue más que todo falta de tiempo. Claro. Falta de tiempo. Sí, exactamente, te devuelvo en eso. ¿Cuáles son los valores sobre los cuales usted se basa, sería su pedagogía que basa usted en su clase? Referido obviamente en las clases que da acá en este instituto. En cuanto a valores. Claro. En cuanto a valores. A ver, si pensamos fundamentalmente en valores, digamos, una cuestión clave me parece en lo que tiene que ver con la formación docente y en lo que tiene que ver con el vínculo con los grupos, tiene que ver con de qué manera nos representamos a los estudiantes, ¿no es cierto? Eso me parece un tema clave, lo que tiene que ver con valores. O sea, cómo nos estamos representando a aquellas personas a las cuales tenemos adelante, ¿no? Entonces, si nos representamos a aquellas personas que tenemos adelante como personas que todas piensan de la misma manera, en las que la información que uno está brindando les va a caer como un mandato colectivo, en donde todos tienen la misma, parten de las mismas experiencias previas, que todos y todas parten de las mismas características en cuanto al conocimiento respecto de esa materia o respecto de otras materias o de la vida en general. Si partimos desde un lugar o si partimos de otro lugar, entiendo yo que la práctica docente va a tener distintas características, ¿no? Yo intento en la medida de lo posible, en la medida en que se pueda con los grupos, en la medida en que se puede con los tiempos,
intento de alguna manera ir conociendo a los grupos y a las individualidades, a las personas que tenemos en los grupos, para ver en qué medida están recibiendo o están captando la información que uno brinda, en qué medida les parece pertinente o interesante, en qué medida eso puede contribuir a hacernos preguntas acerca digamos, de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, ¿no es cierto? En general, las materias que yo doy específicamente tienen que ver con materias, si se quiere, un poco más densas en términos de conocimiento, ¿no? O sea, materias que tienen que ver con historia, materias que tienen que ver con componentes legales, o sea, leyes educativas. En principio no son materias que interpelen fuertemente a los estudiantes, en principio, ¿no? Pero bueno, lo que busco en términos de uno de los ejes, me parece que intento desarrollar desde el punto de vista de los valores, tiene que ver con eso. ¿Por qué cree usted que los docentes actualmente no incorporan las TIC en sus materias? ¿Por qué no incorporan las TICs? Bueno, partimos de la base de que no las incorporan entonces, ¿no es cierto? Podría decir que yo, por lo menos de las experiencias que observo, hay docentes que las incorporan, pero si la pregunta viene por el lado de por qué no las incorporan, entiendo que, digamos, trabajar a partir de TICs implica un trabajo por fuera del aula, ¿sí? Esto puede ser un punto a tener en cuenta. Lo que tiene que ver con el trabajo docente, muchas veces uno realiza tareas por fuera del aula que tienen que ver tareas de corrección, tareas de preparar las clases. Trabajar con TICs implica preparar las clases, incorporar algo más a la preparación de las clases. Que es decir, bueno, voy a incorporar tal video, voy a armar un PowerPoint, ¿cierto? O sea, a mí muchas veces me interesa, a veces se puede o a veces no se puede, porque se puede o no contar con el proyector, pero muchas veces me interesa incorporar TICs, pero a veces digo, uy, no, para esta clase no, pues no llegué, o para esta clase, me parece que ese puede ser un tema a tener en cuenta. Y otros temas a tener en cuenta, quizá, no sé, ahora no se me ocurre ahora en especial, pero ese podría ser un ejemplo. Y, por ejemplo, actualmente usted en las clases incorpora, en algunas clases incorpora las TIC. En algunas clases incorporo, sí. Pero no sería... No constantemente. Quizá cuando quiero, a partir de dar cuenta de alguna temática y me parece interesante un video breve, lo incorporo, o a través de algún cuadro que me parece interesante representar. Pero generalmente a mí lo que me gusta es utilizar las TIC, pero no dejar de utilizar el pizarrón. Claro. O sea, lo incorporo como un costadito y después el pizarrón. Y sigo utilizando. No, lo del pizarrón no me sacan del pizarrón. No me sacan del pizarrón. Bueno, ¿cree usted que las decisiones políticas que conforman a la educación cumplen realmente con las necesidades de los alumnos? Digamos, las propuestas de política educativa, la verdad que si uno toma la Ley Nacional de Educación, si uno toma la Ley de Educación Sexual Integral, digamos, como dos pilares así importantes de las últimas políticas educativas, yo creo que están muy por encima de las necesidades de los estudiantes, inclusive están muy por encima de las necesidades de los estudiantes. Ahora, es importante también preguntarse de qué estamos hablando cuando hablamos de necesidades de los estudiantes, ¿no? Si las necesidades son necesidades a futuro, que ustedes y que los estudiantes en la escuela van a necesitar para cuando sean más grandes, o si estamos hablando de necesidades en la actualidad, digamos, ¿no? Muchas veces tenemos que distanciar o diferenciar esas cuestiones, pero yo creo en principio que las políticas educativas, las últimas políticas educativas, están cubriendo muchísimo las necesidades de las sociedades en la actualidad. Lo que sucede es que son muy difíciles de incorporar. Claro. Esas políticas, o sea, digamos, la importancia de la educación sexual integral como una característica transversal, la importancia de considerar la educación en su contexto, la importancia de considerar la educación y el vínculo con
la igualdad social. Son muchas cuestiones que están en las políticas educativas, uno lo puede ver en los diseños curriculares. Claro. Ahora, que eso se pueda lograr específicamente, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero si de lo que hablamos cuando hablamos de políticas educativas es lo que está planteado en las leyes, yo creo que cubren bastante la necesidad. En la actualidad. En general, no en la escuela, digamos, la relación entre niños y adultos. La relación entre niños y adultos, entiendo que es una relación paradójica, podríamos decir, ¿no? Lo podría pensar de esta manera. En alguna medida hay una distancia cada vez mayor, por lo menos en las últimas generaciones, hay una distancia cada vez mayor entre los adultos y los niños y los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde el punto de vista de las maneras de hablar, desde el punto de vista de cómo observan el mundo, desde el punto de vista de cómo incorporan tecnología en su vida cotidiana. Hay una distancia cada vez mayor de lo que era en otra generación, ¿no? Inclusive hay distancias entre los propios jóvenes. El que tiene 16 respecto al que tiene 24 miran la realidad distinta también, ¿no? Imagínate entre un niño y un adulto. Pero por otro lado, ¿por qué digo que es contradictoria? Me parece porque en la misma medida en que se distancian hay una búsqueda de acercarse también, que está vinculada también con muchas circunstancias que tienen que ver con cuestiones sociales, culturales también. Un tema tiene que ver con que los adultos cada vez quieren ser más jóvenes, ¿no es cierto? O sea, hay un miedo a la vejez muy importante, que eso se traduce desde operaciones hasta un cuidado del cuerpo y un cuidado que hasta a veces lleva a muchas dificultades en la salud, que hace que los adultos quieran acercarse mucho a los jóvenes y de alguna manera generar como un contacto que les permita continuar con ese sentimiento de juventud, ¿no es cierto? Esto en términos generales lo estoy planteando, ¿no? Pero me parece que algo así puede estar pasando. Bien. Bueno, ¿cuál crees que es el rol de las niñas en la sociedad de hoy en día? ¿De las? De las niñas. De las niñas. El rol que tienen las niñas. Cuando hablamos de niñas, estamos hablando... niñas en edad escolar, digamos. En edad escolar, hasta primaria. Hasta primaria. O no, quizá un poquito más también. No, hasta primaria. Hasta primaria. Sí. El rol que tienen las niñas Sí. en la sociedad. Sí. ¿Cómo se conciben a las niñas hoy en día, digamos? ¿Cómo se concibe la niñez? Y la niñez, digamos, entiendo más que todo las niñas aparecen fundamentalmente con esto que yo decía de lo contradictorio. Yo creo que las niñas de hoy están en una tensión constante entre, digamos, estar en una sociedad que está constantemente discutiendo el rol de la mujer y el rol del varón, y eso entiendo que seguramente que a las niñas les repercutirá de una manera bastante particular, ¿no? O sea, el hecho de empezar a formarse, por ejemplo, con una mirada un poco más amplia respecto de cuáles pueden ser a futuro sus elecciones de sexualidad o de inclusive de género o de participación en el mundo laboral. No, digo, hace 30, 40 años una niña tenía muy claro que iba a terminar en su casa, cerca de los 20 ya teníamos que estar empezando a elegir, la niña tenía que empezar, la joven ya tenía que empezar a elegir quién iba a ser la persona que la iba a mantener, digamos, y hoy creo que las cosas son distintas. Entonces eso implica un desafío muy grande también para las niñas, ¿no? El otro día yo tengo una hija de 15 años, ¿no? Entonces, el otro día yo le pregunté y le digo, pero Lu, digamos, porque la veo que está un amigo con esto, el otro, le digo, ¿y algún novio o algo así? ¿Vos tenés? Y me dice, ¿y por qué tengo que tener novio? ¿Por qué no puedo tener novia? ¿No es cierto? O sea, obviamente me golpeó, digo, pero digo que, por un lado digo, qué interesante que me lo diga, pero por el otro lado digo, qué desafío que tienen las niñas, las jóvenes, ¿no es cierto? De decir, bueno, no solamente tengo que elegir
qué quiero hacer en cuanto a mi vida laboral, sino también qué quiero hacer en cuanto a mi sexualidad, en cuanto a mi género, en cuanto a qué cosas me están pasando, ¿no es cierto? Son desafíos importantes, no son cosas menores, digamos, ¿no? Como que las niñas hoy en día pasaron de tener un rol establecido a tener todo delimitado, a tener un abanico de posibilidades con las que hace una década menos, no se contaba. Exacto. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que se da la relación entre la escuela y la familia? Bueno, es una pregunta que también lleva muchos desafíos hoy, ¿no? Digamos, por un lado hay relaciones de constante tensión, porque, digamos, la familia aparece como digamos, la escuela no aparece como aquella escuela incuestionable de otros tiempos, ¿no? Entonces, como eso ocurre, y como también están, digamos, avanzando, esto tiene que ver con cambios sociales, culturales, económicos en las últimas décadas, el transitar por la escuela es un paso fundamental para la vida de los sujetos en lo que tiene que ver con la inserción laboral y en lo que tiene que ver con la inserción social. Entonces, que te digan a vos, papá o mamá, que tu hijo o tu hija repite, seguramente que es mucho más choqueante que en otros momentos históricos, ¿no? Digamos, en otro momento de, bueno, repitió, lo hace de nuevo. Hoy es distinto porque, la legitimidad que tiene la escuela en la sociedad hoy es cada vez más importante, ¿no? Y en la misma medida es cada vez más cuestionable la posibilidad de que uno pueda fracasar en la escuela. Entonces ahí la familia tiene un peso muy importante. ¿Cómo que mi hijo va a repetir? ¿Cómo que mi hijo dio mal el examen? Pero y también por otro lado, la voz del joven o de la niña se escucha mucho en la familia y se lleva mucho a la escuela. Entonces, bueno, la tensión, eso por un lado, hay una tensión, pero por otro lado también hay una fuerte, que corresponde con la tensión, una fuerte legitimidad de la familia hacia la escuela también, ¿no? O sea, como un lugar de enseñanza, como un lugar de aprendizaje, como un lugar que se lo puede cuestionar, pero que también ocupa un rol fundamental en la sociedad, ¿no? Entonces esas dos cosas necesitan también. Bueno, ¿crees que este vínculo, o sea, la relación entre escuela y familia, es importante para la construcción de los alumnos? O sea, de su subjetividad. Es muy importante, muy importante. Sí. Considero que es muy importante, digamos, cómo los niños y los jóvenes en la escuela observan la relación entre los adultos es crucial. O sea, si viene la madre o el padre y se agarran a piñas con los docentes, vos imaginate cómo puede impactar eso en la subjetividad, más allá de que se puedan reír, de que puedan decir, viste lo que pasó y demás. No es lo mismo que observen los jóvenes y los niños que se están agarrando a piñas, jóvenes o niños, que observen que los adultos que los representan a ellos están teniendo esos comportamientos, digamos, ¿no? Es un, digamos, ahora, encontrar el niño o el joven que entre la familia y la escuela hay diferencias, pero que las pueden resolver como adultos y que pueden, en el marco de esas diferencias, establecer acuerdos, es fundamental. Y que esos acuerdos permitan que esos jóvenes y esos niños transiten de mejor manera en la escuela, eso genera en los jóvenes una subjetividad que me parece que reconoce el rol de la familia, el rol de la escuela, la importancia que eso tiene en su pasaje al mundo adulto, porque ellos, por más que no lo estén pensando en este momento, cuando observan a los adultos se están pensando como adultos, digamos. Y eso se va a ver a futuro, o sea, se van a ver en las prácticas de las personas en las próximas décadas. Y según tu criterio, ¿qué papel cumple la escuela en cuanto a creadora de conciencia del alma? Cuando nos referimos a conciencia, estamos hablando de conciencia de qué tipo, conciencia social, conciencia en general, es como también un tipo de subjetividad, digamos. O sea, el rol que tiene la escuela en esa construcción de la conciencia. Va ligado a lo que venías diciendo igual de la importancia que tenía, pero ¿qué papel decís vos que cumple en cuanto a la formación? En cuanto a la formación. Yo entiendo que cumple un rol muy importante. La
la escuela cumple un rol muy importante, cuando estoy pensando en la escuela, estoy pensando en la escuela pública, ¿no? Y también podemos pensar en la escuela privada, pero la escuela pública cumple un rol clave en esa construcción de la subjetividad. Es un lugar, en otros momentos históricos, la escuela era una institución en la que uno podía transitar si uno, tenía determinadas características, ¿cierto? Hoy la escuela, características me refiero culturales, sociales, ¿no? De no fracasar, ¿no? Características que muchas veces generaban el fracaso escolar. Hoy la escuela aparece como un lugar de una impronta para los individuos, de un reconocimiento de las personas. Por más que los niños y los jóvenes no quieran ir a la escuela, les parezca aburrido, les parezca, que es un lugar que si se los permitieran nunca irían. Yo les preguntaría a esos niños y a esos jóvenes si después de 2 o 3 semanas de no ir a la escuela no quisieran ir a la escuela de nuevo, ¿no? Yo me parece que a veces, no sé, le pregunto a mi hija o a otros jóvenes o a otros niños, después de las vacaciones de verano, si quieren volver a la escuela, y muchos te dicen que quieren volver a la escuela, que tienen ganas de ver de nuevo a sus compañeros, que tienen ganas, porque muchas veces la escuela es el lugar de reunión de personas que no necesariamente se ven en la vida cotidiana. Entonces, como que tenés ganas de ir a la escuela para contar qué te pasó en el verano, tenés ganas de ir a la escuela para ver qué pasa en la escuela, si la escuela sigue igual, si la pintaron, si no la pintaron, si, el aprender muchas veces en los niños y en los jóvenes, decir que estás aprendiendo no es bien visto, o sea, decir que te gusta la escuela no es bien visto tampoco, o sea, te pueden hacer bullying por decir que te gusta la escuela, claramente. Pero eso no significa que les guste estar en la escuela. Yo me parece que todas esas miradas que critican a la escuela, muchos enfoques que critican a la escuela como una institución vinculada con lo carcelario, no digo que no estén posicionadas en un lugar interesante, pero lo que digo es que muchas veces no dejan entrever que en la construcción de la subjetividad de los niños y los jóvenes, por lo menos en los últimos 40, 50 años, es muy importante la escuela. Y yo creo que lo va a seguir siendo un lugar de construcción de subjetividad importante. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre la especialización y o capacitación docente? ¿Crees que la formación docente es deficiente o incompleta? En cuanto a las capacitaciones, sí. O sea, perdón me preguntaré, pero la formación docente, por ejemplo, en los institutos de formación docente o en las capacitaciones que realizan los docentes por fuera del instituto y eso. Porque hay cursos, ¿viste? Y esas cosas. ¿Docente incompleta? Aprender de esos cambios, y ahí sí me parece que la formación docente tiene que aprender mucho, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para formar a estudiantes en herramientas de formación continua? O sea, de que aprendan que tienen que seguir formándose constantemente. O sea, ¿cómo hago yo para enseñarle a un estudiante que lo que yo le estoy diciendo va a cambiar? Este me parece que es un punto clave y fundamental para pensar la formación docente, ¿no? O sea, ¿cómo construimos en habilidades que nos permitan entender que lo que estamos aprendiendo es muy importante, pero que lo fundamental es que eso puede estar cambiando? Exacto. Esto me parece que es importante. Entonces, ¿qué opinas sobre la especialización y capacitación docente? Y bueno, en total sintonía con lo que decía, es fundamental, ¿no? Yo a todos los graduados y graduadas, cuando se gradúan acá en el instituto y reciben, cuando se hace un cuarto año, se les va a tocar, ¿no? Cuando se hace en cuarto año la entrega y demás, a los que van terminando, siempre digo que en realidad están arrancando, o sea, es como que están empezando a arrancar algo, cuando se gradúan, cuando son docentes, están empezando, ¿no? Como que la rueda empieza recién, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es
fundamentalmente seguir especializándose, entender que la práctica docente, la práctica en el patio, en el club, en todos los ámbitos, siempre es una experiencia de formación. No es que yo voy a hacer algo nada más, sino que me voy a formar. Entonces, aprender de lo que planifico, reconstruir la planificación, conocer bien los grupos y además seguir formándose en otros ámbitos, en ámbitos ya sea de cursos o en la universidad o en otros ámbitos de formación para constantemente ir actualizándose, incorporando nuevos conocimientos. Eso me parece que es fundamental, pero no solo para aumentar puntaje y demás, sino fundamentalmente para poner en juego esos conocimientos que cada vez van a ser más necesarios. Entonces, ¿crees que en la escuela se forman seres críticos reflexivos? Es muy difícil, formar seres críticos y reflexivos. Habría que pensar ahí, digamos, bueno, la reflexión, digamos, en la escuela, ¿no? ¿Me decías? Sí. En la escuela. Bueno, la escuela, seguramente como ustedes habrán visto en la materia, nace como un ámbito, digamos, que no invita a la reflexión, ¿cierto? Entonces, bueno, partimos desde una base complicada. Es cierto que la escuela de hoy no es la misma escuela que de fines del siglo XIX, pero tiene algunos resabios del siglo XIX muchas veces. Hay una estudiante, Aileen Martí, que escribió una nota que ahora va a salir en la revista del 101, que habla acerca de esto, de los rezagos, esa es la palabra que usa, los rezagos de la educación tradicional en la escuela actual, ¿no? Y habla un poco acerca de eso. Y bueno, y en este sentido, lo difícil que es poder plantear ámbitos de reflexión en la escuela hoy, pero el desafío de hacerlo, que en muchos casos se da en la escuela hoy y de manera interesante. Y después, bueno, cuando hablamos de crítica, habría que ver de qué estamos hablando. En principio podemos pensar en la crítica como un cuestionamiento respecto de algo o de alguien o de un conocimiento. Si partimos de esa base, me parece que también es difícil en la escuela hacerlo, pero que también es muy interesante poder plantear en esta misma lógica que yo les decía de entender que los conocimientos no están dados de antemano, digamos, ¿cómo hacemos para, cómo hacemos para enseñar, que eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, lo interesante que puede ser en la educación física incorporar el test de Cooper desde un punto de vista crítico, ¿no? Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, ¿no? El test de Cooper, que es una herramienta, digamos, que utilizó el atletismo desde la dictadura militar aquí en Argentina y en otros países también, tiene características interesantes de lo que busca el test de Cooper. Pero lo interesante que puede ser incorporarlo y entender el test de Cooper en qué contexto histórico se dio en Argentina, plantear un abordaje crítico respecto de eso, ver qué cuestiones positivas tiene, qué cuestiones militarizadas tiene el test de Cooper también para la formación militar, la relación entre educación física y formación militar. Creo que pensar en herramientas críticas hacia la educación involucra siempre formarse en una amplitud de conocimiento. Y creo que eso es difícil hacerlo en la escuela, pero es un desafío interesante. Bien, y relacionado a esto, ¿qué pensás sobre la experiencia y los conocimientos previos que traen incorporados los alumnos? Y eso es esto que me acuerdo, un pedagogo, Ausubel, hablaba de los aprendizajes significativos, ¿no? Que hablaba de la importancia de tener en cuenta las experiencias previas de los sujetos. Esto él lo decía en la década del 70. Si hoy lo dijo, o sea, hoy es otra cosa. Hablar de aprendizaje, tener en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes, a veces da miedo a los docentes. O sea, no porque no sea importante tenerlo en cuenta, sino porque los jóvenes, los niños hoy en la escuela, saben muchas cosas, digamos. Saben muchas cosas de sexualidad, de educación física, de matemática, ¿no? Hay muchos niños que entran al primer grado ya sabiendo multiplicar
multiplicar, dividir, entonces es un problema para la maestra, digamos, ¿no? Que fue con su libretita para decir, bueno, hay que empezar por este número, hay que empezar por el otro, y tenés niños que ya te saben multiplicar, y vos decís, no, pará, porque, digamos, la escuela es graduada, o sea, tenemos que partir desde acá. Entonces, tomar en cuenta los aprendizajes es fundamental, los aprendizajes previos, lo que traen los jóvenes, pero es un gran problema. O sea, ya lo era en la década del 70, de 1970, y hoy es un problemón, no es un problema nada más. Pero me parece que es muy importante tomarlo en cuenta, hacer partícipe ese conocimiento en la práctica diaria, en la escuela. Me parece que es una clave también importante. Bueno, anteúltima pregunta. Bien, bueno. ¿Crees que es importante o necesaria la expresión lingüística para el desarrollo de los alumnos? La expresión lingüística, Sí. Para el desarrollo de los alumnos. Si es necesaria, perdón. ¿Es importante o necesaria? Importante o necesaria. Y la expresión lingüística es importante y es necesaria. Es muy importante, digamos. Ahora, cuando hablamos de expresión lingüística, uno puede, una cosa es el lenguaje escrito, otra cosa es el lenguaje oral. O sea, no nos expresamos de la misma manera de manera escrita que cuando estamos hablando como ahora. O sea, si esta pregunta me la hicieras por escrito, yo seguramente me lo expresaría de otra manera que como me estoy expresando ahora. Y otra cosa es el lenguaje corporal. Eso también es un lenguaje, ¿no es cierto? Que es un lenguaje muy importante para lo que tiene que ver con la educación física y más allá de la educación física. Creo que tomando el lenguaje corporal, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, es, yo diría, necesario, importante e imprescindible formarse en distintos tipos de lenguajes, ¿no? Antes hablábamos también de las nuevas tecnologías, del lenguaje de las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy muchas veces en un examen un niño seguramente que te puede estar escribiendo de la misma manera que escribe chateando, ¿no es cierto? Porque el lenguaje de las nuevas tecnologías también incorpora una manera de expresarse, ¿no? Que se traduce después en la vida cotidiana, en la relación que están teniendo las personas en la sociedad. Entonces, digo, sin menospreciar ningún tipo de lenguaje, inclusive a mí me parece que los celulares permiten a los niños escribir, y eso es importante. Es importante siempre, bueno, ir viendo cómo escriben, Claro. pero el hecho de que los niños, además de lo que tienen que escribir en la escuela o lo que tienen que escribir para hacer los mandados, lo que sea, que además tengan que escribir constantemente chateando, escribir, recibir información, digamos, pensar qué me quiso decir, ¿no? Pues eso es lo que tienen también las redes sociales, ¿no? ¿Qué me quiso? ¿Por qué me puso un corazón? ¿No es cierto? ¿Y por qué me puso esto? ¿Por qué me puso el otro? Ah, no querrá decir tal cosa, no querrá decir. Eso tiene las redes sociales. Bueno, eso te permite también pensar, te permite ponerte en el lugar del otro, te permite tener que escribir para contestarle, porque si no le contesto se enoja, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los lenguajes tecnológicos también me parece que inciden y son necesarios e imprescindibles desarrollarlos, tomarlos y potenciarlos. En la educación. En la educación, sí. No hay que tenerle miedo a las redes sociales, a la tecnología, ¿no? Hay muchas veces de la escuela se ve como algo como algo macabro, ¿no? Las nuevas tecnologías aparecen como el lugar de lo diabólico, ¿no? No me parece que sean la gran panacea las nuevas tecnologías, o sea, como que sea no te resuelven todos los problemas, pero es importante tenerlas en cuenta porque ya están adentro de la escuela, ya están en la vida cotidiana. Ya un chico de un año todavía no sabe hablar, pero sabe contestar algo en un celular, o sabe que un juego tiene determinada lógica, o sabe que tiene que hacerle así al celular para que funcione. O sea, entonces, digamos, hay que prestar atención a eso, porque no prestar atención es como perderse gran parte de lo que es significativo para las personas en la educación. Muy bien. Bueno, y última pregunta, relacionada con la pregunta anterior. ¿Crees que este dominio lingüístico le servirá en el futuro para su transformación y progreso como capital
Relacionado con la pregunta anterior, ¿crees que este dominio lingüístico le servirá en el futuro para su transformación y progreso como capital? Sí, a los sujetos, ¿no? Sí, como capital cultural. Como capital cultural, perfecto. Sí. O sea, que va a servir, digamos, le va a servir muchísimo. Hay muchos, digamos, autores que han trabajado en la importancia, la relación entre educación, pedagogía y lingüística es muy importante. Hay muchos autores pedagogos que han venido de la lingüística, ¿no? El caso de Vygotsky y otros autores, y ya planteaban desde el inicio del siglo XX la importancia de la construcción de lo lingüístico en la construcción del conocimiento, en la relación y la interacción entre los sujetos. Digo, eso, pensando en las sociedades en la actualidad, con la potencialidad de los múltiples lenguajes que hay, me parece que es fundamental. El capital, la diversidad de esos lenguajes, cuantos más lenguajes mejor, digamos, en la escuela, a través de la escuela, le va a posicionar a los niños, a los jóvenes, en personas con mayor cantidad de herramientas, para enfrentar unas sociedades que tienen los desafíos de trabajar con una diversidad importante en lo que tiene que ver con lenguaje, culturas, ¿no? Eso me parece que es importante. Bueno, y hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas y por querer participar activamente de esta entrevista. Te damos las gracias y bueno, nada. No, nada, bueno, gracias a ustedes, no, muy interesantes las preguntas también para pensar, para ver en qué pueden contribuir. Espero que les haya servido Sí, las respuestas, que hayan sido